Señoras y señores, damas y caballeros, ladies and gentlemen, buenas noches y gracias por visitar nuestro teatro de la historia. Un teatro diferente, un teatro como no han visto nunca antes, un teatro donde las historias se cuentan entre bambalinas. Las personas grandes existen gracias a las personas ordinarias. Proverbio japonés. Muy buenas noches, bambalinos, y bienvenidos una semana más a vuestro canal, La Historia entre Bambalinas. Pasan unos minutos de las 10:30 de la noche y como cada martes, ya lo sabéis, nos espera un fascinante viaje por la historia. Y si tú eres de los que acabas de descubrirnos, no dudes en quedarte porque te encantará nuestro canal y acabarás suscribiéndote. Y es que contamos la historia de otra manera. Contamos esa historia que se escribió entre las bambalinas, allí donde la historia se convierte en el viaje más apasionante. Suscríbete y activa la campanita para no perderte el estreno de todos los martes. ¿Sabéis que hoy podemos decir cumplimos el capítulo de plata? 25 episodios ya, 25 semanas contándoos historias diversas, de épocas bien distintas, de personajes dispares, pero al mismo tiempo tan iguales, pues no dejan de ser hijos de su tiempo. Por eso os he dicho lo del capítulo de plata, una metáfora sobre las bodas de plata de los matrimonios. Y solo puedo daros las gracias a todos los bambalinos porque sois vosotros los que realmente importáis, los seguidores, todos los que me acompañáis en el estreno de los martes, también por supuesto los que escucháis en los días posteriores el capítulo, también por vuestros comentarios, por vuestros retweets, así que hoy en verdad es vuestro aniversario. Gracias de todo corazón. Y antes de entrar de lleno en la historia de hoy, os recuerdo que la historia entre bambalinas está en Patreon. El enlace para que podáis apoyar el canal lo tenéis en la descripción del vídeo, patreon.com/la historia entre bambalinas. Si os animáis a haceros mecenas del canal, si así lo deseáis, por supuesto, tenemos unos regalos estupendos como agradecimiento a vuestro apoyo. Y también quiero recordaros el número de WhatsApp para que enviéis vuestras preguntas, sugerencias y comentarios. El 602-535092, lo repito, 602-535092. Y nuevamente aprovecho para animaros a que enviéis esas notas de voz. Estoy deseando escucharlas de verdad. Además es gratuito, os lo recuerdo cada semana, no os va a suponer ningún pago extra en vuestra factura telefónica, así que venga a animaros y enviar vuestras notas de voz con las preguntas, sugerencias y comentarios que deseéis. Unas notas de voz de 2 o 3 minutos y cada semana al final del programa las escuchamos y os respondo, así de simple. Y ya por último, no olvidéis que todos los miércoles a las 10 de la noche tenemos Tertulia entre Amigos, el nuevo espacio del canal, y mañana ya os aviso, y quien avisa no es traidor, que luego no digáis, tenemos un programón, pues nos acompañará Joaquín Amils, presidente de SOS Desaparecidos, con quien hablaremos sobre la asociación, su creación, los protocolos que se activan cuando les comunican una desaparición. Así que apuntaros en la agenda la cita de mañana a las 10 de la noche. Y se me está ocurriendo que es una buena ocasión para estrenar al fin el número de WhatsApp con las preguntas que penséis que os gustaría que Joaquín Amils os respondiera. Os vuelvo a recordar el número, ¿de acuerdo? Mira, el 602-535092, 602-535092, con el 34 delante por si alguno de los bambalinos, oye, quién sabe, pues vive fuera de España. Os lo repito una vez más, 602-535092. Y ahora sí, vamos ya con la historia de esta noche, una historia que sé os fascinará, pues aunque no lo creáis, os será prácticamente imposible encontrarla en los libros de historia de nuestro país.
Yo tuve la enorme suerte de descubrirla en el último curso de la EGB, en octavo, y se lo debo a mi profesor de historia, a don Emilio, al que siempre le estaré enormemente agradecida porque gracias a él conocí la historia de otra manera. Bueno, es que él la enseñaba de otra manera y eso hizo que me enamorara perdidamente de ella. De hecho, es mi profesión frustrada, haberme licenciado en historia. Pero bueno, como acabo de deciros, la historia que nos ocupa esta noche la descubrí en el último curso de la EGB y me cautivó absolutamente. Así que no esperemos más y viajemos más allá de nuestras fronteras, incluso más allá de nuestro continente, a un lugar llamado Japón, del que se dice fue creada por una espada, pues cuenta la leyenda que los antiguos dioses hundieron una hoja de coral en el océano y cuando la sacaron, 4 gotas perfectas volvieron a caer al mar y esas gotas se convirtieron en las islas de Japón. Hasta allí viaja esta noche nuestro teatro de la historia, Bambalinos, a Japón, la tierra del sol naciente, que en realidad es el significado de Japón, la tierra de los samuráis y la tierra de las geishas, esa tierra de Asia Oriental donde entre los años 1637 y 1638 tuvo lugar la rebelión Shimabara, la protagonista de esta noche. Una historia que no os podéis perder. Esta noche, en la historia entre bambalinas, la rebelión Shimabara. La rebelión de Shimabara es comúnmente considerada como una insurrección cristiana. Sin embargo, las motivaciones que llevaron a los pobladores de Shimabara y sus alrededores a sublevarse van más allá de un conflicto religioso. La relación del pueblo con los daimyo y los altos impuestos que estos les exigían, aunados a la hambruna generalizada producto de las malas cosechas, se sumaron a la persecución religiosa que el shogunato impulsaba para contrarrestar la influencia extranjera en Japón, particularmente la influencia portuguesa. Estos factores llevaron a grupos de campesinos y ronin a levantarse en armas, dando inicio a una revuelta que pasaría a la historia como el conflicto armado más serio al que se enfrentó el gobierno japonés durante la era Tokugawa. Esta noche, en esta historia, conoceremos por separado a los principales actores involucrados en la rebelión, siendo estos los rebeldes, el shogunato y las potencias extranjeras, resaltando entre estas últimas el papel de la Iglesia Católica y los holandeses. El papel que desempeñaron cada uno de estos actores, sus intereses particulares y sus puntos de vista se convierten en elementos de suma importancia que nos permiten entender más ampliamente lo que fue la rebelión de Shimabara. Shimabara es sinónimo sin lugar a dudas de la más grande rebelión armada que hubo en Japón durante el gobierno de los poderosos shogunes Tokugawa. Acontecida a finales de 1637, la sublevación de la población de la península de Shimabara y de las islas Amakusa obligó al shogun Iemitsu a desplegar el mayor ejército que se vería en Japón durante más de 200 años. Y pese a que la rebelión fue ahogada en sangre, la severidad del castigo a los derrotados, con entre 37.000 y 40.000 rebeldes decapitados, dejó una profunda impresión en la historia del país. Tradicionalmente y también popularmente, se atribuyó la sublevación a japoneses cristianos, incluyendo a miles de samuráis de dicha confesión, que no estaban dispuestos a subordinarse a un shogun que perseguía a los misioneros católicos y que había ordenado ejecutar a decenas de ellos con anterioridad. Así, la lucha de los cristianos por su fe provocó una sangrienta acción ejemplificadora ordenada por el shogun Iemitsu. Con base en esto, supuestamente, la causa de la rebelión estribaría en la cuestión religiosa. Sin embargo, frente a la tradición, la historiografía japonesa posterior a la Segunda Guerra Mundial ha planteado los elevados impuestos y las hambrunas
como motivantes de la rebelión, otorgando a la fe cristiana un papel secundario. En cualquier episodio histórico de relevancia es necesario, como siempre, abordar con un enfoque o perspectiva más amplia la rebelión y abrir el análisis más allá de sus protagonistas primarios. Por esa razón vais a conocer bambalinos, además de a los rebeldes, a los otros tres protagonistas cuyos intereses o acciones suelen ser olvidados: el shogun, la Iglesia Católica y las Provincias Unidas de los Países Bajos, pues se considera que la inclusión de estos tres actores es fundamental en la exploración de una explicación a los sucesos en torno a la rebelión de Shimabara. A finales de 1637, un grupo de entre 30.000 y 40.000 personas se sublevó en Shimabara y en las islas Amakusa. Esta fuerza, aunque notablemente menor que el ejército de alrededor de 150.000 soldados que movilizó el shogun para aplastarlos, logró ocasionarle a este considerables bajas, resistiendo sus embates durante varios meses antes de ser derrotados a principios de 1638. Pero la pregunta es, ¿cuáles fueron los motivos por los que se levantaron en armas? Y esta cuestión, como acabo de deciros, es motivo de polémica entre los académicos y los estudiosos de la historia de Japón, a pesar de que la rebelión de Shimabara es una de las insurrecciones mejor documentadas del siglo XVII. Y a pesar de ello, es imposible saber si la razón primordial fue el descontento con los daimyo, los señores feudales, o la defensa de la fe cristiana ante la persecución que estaba llevando a cabo el shogunato Tokugawa, aunque es factible afirmar que ambas cuestiones representaron diversos puntos de presión que incitaron a los pobladores de Shimabara y de las islas Amakusa a rebelarse. Por ello, conviene analizar cada uno de estos factores por separado, comenzando con el cristianismo, la conversión de algunos de los daimyo que había facilitado su expansión, ya que estos, una vez que aceptaban el nuevo credo, lo convertían en la religión oficial dentro de sus dominios y decretaban la destrucción de los templos y santuarios de las religiones locales. Sin embargo, y a pesar de que la religión había sido en cierta forma impuesta sobre el pueblo, el cristianismo echó raíces profundas en los japoneses profesos de segunda y tercera generación, quienes posteriormente se volvieron motivo de preocupación para el gobierno. Y es que el Bakufu comenzó a desconfiar de la presencia y la influencia de los extranjeros en el país, especialmente de los peregrinos, una sospecha no del todo errada, debido a la injerencia de los foráneos, particularmente de los portugueses, en varios conflictos como los ocurridos en Nagasaki, y por ello el cristianismo comenzó a ser percibido en los círculos del Bakufu como una herramienta al servicio de los extranjeros. Así, cuando las persecuciones religiosas comenzaron, los habitantes de Shimabara y los territorios aledaños sufrieron con mayor severidad la política anticristiana adoptada por el shogunato. En segundo lugar, es cierto que las condiciones de vida se habían deteriorado en los años anteriores a la rebelión, debido especialmente a las medidas políticas adoptadas por los shogun Tokugawa. Un ejemplo de ello es que muchos daimyo fueron forzados a trasladarse a otros dominios, a residir de forma alternativa un año en el Han y otro año en el Edo, en un sistema conocido como Sankin Kotai. Y estos traslados evidentemente eran costosos y requerían mayor recolección de impuestos y rentas, lo que derivó en requisas de comida, problemas de abastecimiento y escasez tanto de materiales para la construcción como de mano de obra y de servicio. Además, los marineros japoneses no tenían la habilidad suficiente para navegar en grandes barcos y sufrían restricciones para la navegación en mar abierto, limitando su capacidad para abastecer a diversas regiones, aunado a todo ello que a partir de 1630 los veranos fríos y lluviosos arruinaron muchas cosechas. Esta combinación de factores, como la reducción en la producción y disponibilidad de alimentos, justo cuando su demanda estaba incrementando abruptamente, especialmente en Edo, provocó tiempos difíciles.
Los nuevos impuestos sobre puertas, chimeneas, armarios, ganado, nacimiento y defunciones, en combinación con las malas cosechas, habían producido un profundo descontento popular en ciertos territorios feudales. Los campesinos y sus familias sufrían castigos por no poder pagar los altos impuestos que se les demandaban, haciendo que la gente muriera recurrentemente debido al hambre, a los castigos o a la decisión de suicidarse para evitar mayores vejaciones. Ante estas pésimas circunstancias, hubo importantes protestas campesinas en 1632, 1633 y 1635, además de la Gran Hambruna de 1636 que afectó a muchas provincias. Así, esta combinación de elevados impuestos y hambruna generalizada, aunada a la persecución religiosa, generó el escenario en el cual se desarrolló la rebelión de Shimabara. Sin embargo, es importante destacar que frente a esta situación, en Shimabara actuaron grupos heterogéneos en cuanto a sus motivaciones, y es difícil saber si la razón primordial por la cual la gente se unió a la rebelión era de índole económica o religiosa, o bien por ambas bajo distintas valoraciones. Y esta última cuestión nos lleva a hacernos las siguientes preguntas. ¿Cuántos lucharon como mártires de su fe? ¿Quiénes lo hacían en oposición a la autoridad de los daimyo? ¿Y cuántos más fueron arrastrados a la lucha? Aunque estas preguntas son difíciles de responder, lo que sí puede decirse es que existía una variopinta pluralidad de motivos, a pesar de que el shogunato Tokugawa los ejecutó a todos por igual bajo la acusación unitaria de formar parte de una conspiración cristiana. En cuanto a su pertenencia a algún estrato social, parece haber consenso en que se trataba de campesinos y ronin o samuráis sin señor, que habían perdido sus privilegios. Por ello es posible que, a pesar de la existencia de diversas motivaciones y dado que se trataba de un territorio de mayoría cristiana, la religión se debió convertir en un factor de cohesión entre los sublevados. Solo así se explica cómo Amakusa Shiro, un carismático muchacho cristiano de apenas 16 años y que era considerado como un mensajero del cielo e incluso la encarnación de Daosu, el dios cristiano, fuera elegido como líder de la rebelión, aunque en todo momento era acompañado por un grupo de generales de los veteranos Ronin que se habían sumado a la rebelión. Dadas las circunstancias, es muy probable que el nombramiento de Amakusa Shiro tuviera más una carga simbólica con el objetivo de cohesionar a los rebeldes que efectiva, recayendo el poder práctico en los generales. La elección de un fervoroso y carismático creyente como líder de los rebeldes podría ayudar a explicar el por qué preponderantemente se considera a la rebelión de Shimabara como un movimiento cristiano. Sin embargo, incluso Matsudaira Nobutusa, el responsable de las tropas del Bakufu, sabía del descontento social hacia los daimyo debido a la correspondencia que mantuvo con los rebeldes cuando se les preguntó por los motivos que había detrás de la sublevación. Por ello, el contexto de hambruna y altos impuestos en Japón es muy importante en las causas de la rebelión, pues como señalan historiadores de prestigio, la rebelión de Shimabara fue la consecuencia más dramática de esa degradada situación. Analizadas las diversas motivaciones de los rebeldes de Shimabara, es pertinente observar detenidamente las condiciones en las que se encontraba el Bakufu liderado por Iemitsu, el tercer shogun Tokugawa, quien gobernó entre los años 1623 y 1651. El abuelo de Iemitsu, que se llamaba Ieyasu y que fue fundador del linaje de los Tokugawa, ejerció como shogun de 1603 a 1605, y aunque a pesar de haber cedido el cargo a su hijo Hidetada, siguió ejerciendo el poder hasta su muerte en 1616. Uno de los objetivos principales de Ieyasu fue lograr la unificación del país bajo un gobierno sólido, para lo cual había luchado durante décadas en el Sengoku Jidai y el Azuchi Momoyama Jidai. Sin embargo, las rivalidades entre los daimyo y las relaciones que estos mantenían con los extranjeros, sobre todo con los misioneros portugueses, representaban serios obstáculos a sus propósitos.
Para combatir esta circunstancia, los Tokugawa se plantearon 3 objetivos principales: controlar a la población, particularmente a los daimyo, la prohibición y persecución del cristianismo, y controlar también las relaciones de Japón con el resto del mundo. En cierto modo, el control sobre los daimyo era el eje central de los 3 objetivos planteados y era crucial para poder implantar el orden que los Tokugawa proponían, basado en el esquema confuciano chino de división de estamentos y respeto a las autoridades, en cuya cúspide se encontraba el shogun. Y es que, a pesar de la gran victoria militar de Sekigahara, que dio inicio al régimen de los Tokugawa en 1600, el shogunato no contaba con un ejército numeroso y aún necesitaba la ayuda de los daimyo para poder mantener el orden. La prohibición y persecución del cristianismo, por su parte, tiene matices más sutiles. Desde mediados del siglo XVI, la relación entre Japón y Portugal se había visto fuertemente mediada por los misioneros jesuitas, quienes, a través de las relaciones comerciales y el apoyo que brindaron a los daimyo combatientes, lograron que varios de estos últimos se convirtieran al cristianismo y llevaron a cabo campañas de evangelización en sus territorios. De hecho, podría afirmarse que la evangelización funcionó primero como una imposición por parte de los daimyo hacia sus súbditos, enraizándose después a medida que nacían nuevas generaciones de japoneses cristianos. Pero la influencia de los jesuitas en el oeste, particularmente en Nagasaki y sus alrededores, aunada a los crecientes rumores de un afán de conquista oculto detrás de la evangelización y a varios escándalos relacionados con algunos daimyo y funcionarios conversos, llevaron al gobierno japonés a desconfiar tanto de las intenciones de los extranjeros como de los lazos entre estos y los daimyo. De hecho, los extranjeros tuvieron gran influencia en varios conflictos de la época, como en la batalla del castillo de Osaka, que tuvo lugar entre 1613 y 1616, donde había estandartes y símbolos con motivos cristianos colgando de las torres y muros de dicha fortaleza. Y no podemos olvidar que asimismo, durante la rebelión de Shimabara, hecho que nos ocupa, los portugueses apoyaron a los oponentes de los Tokugawa. Todo lo anterior sugiere que el rechazo al cristianismo no se debió simplemente a que se trataba de una religión extranjera, sino a la amenaza política y social que el shogunato percibía detrás de la actividad misionera y al papel que los extranjeros desempeñaron en los conflictos de los alrededores de Nagasaki. Por tales motivos y para poder controlar al país, los Tokugawa tomaron varias medidas, como la reducción de la capacidad de comercio de los daimyo con el exterior a través de las restricciones en el acceso a los shuinjo, lo que se tradujo en la paulatina monopolización y centralización de las prácticas comerciales por parte del gobierno del shogun. Asimismo, y para mantener bajo control los territorios, Ieyasu organizó a los daimyo según la cercanía que estos tuvieran con la familia Tokugawa, ya fuera por parentesco o por lazos de amistad y lealtad, incluyendo con el tiempo la celebración de matrimonios con fines políticos, además de haber instituido la práctica del Sankin Kotai mencionada con anterioridad. De este modo fue que el shogunato logró paulatinamente obtener un mayor control sobre los daimyo. El régimen de los Tokugawa fue endureciendo su posición ante el cristianismo a medida que se consolidaba su gobierno, y con el fin de limitar la influencia de los cristianos, se emitió en 1614 un edicto para expulsar a los misioneros. Posteriormente, a partir de 1616 y tras la muerte de Ieyasu, su hijo continuó con la persecución de los cristianos, cuyo corolario fue la ejecución de 55 cristianos en 1622 y que se recuerda como el Gran Martirio de Nagasaki. En 1623, y tras convertirse en shogun, Ieyasu reafirmó la continuidad de la política anticristiana iniciada por su abuelo, y en diciembre de ese mismo año ejecutó a un grupo de 50 cristianos, lo que fue conocido como el Gran Martirio de Edo. A partir de la década de los 30, el Bakufu fortaleció varias acciones,
como las recompensas por entregar cristianos, el sistema de registro en los templos budistas y la práctica de fumier, que era escupir y pisotear las imágenes o cualquier simbología relacionada con el cristianismo, todas ellas con el fin de encontrar a los cristianos y hacerles renunciar a su fe, estimándose que entre unos 5.000 o 6.000 cristianos fueron ejecutados en el periodo que transcurre entre los años 1614 y 1640. La política exterior, por su parte, estaba fuertemente ligada a los objetivos religioso y político, y en 1623 una prohibición por parte del Bakufu negó la residencia permanente a los portugueses, obligándolos a ellos y a sus familias a abandonar Japón. En 1631, pese a que los oficiales shogunales se beneficiaban del comercio con los cristianos, el Bakufu comenzó a limitar los permisos Shuinho. Las garantías exigidas restringían en la práctica que solo 7 familias o individuos próximos a los Tokugawa pudieran comerciar con el exterior, y a esta medida le siguieron otras durante la primera mitad de la década de los 30. Así se prohibió a todos los japoneses viajar al extranjero mediante edicto de 1633. Se limitó la presencia europea en Japón, particularmente la portuguesa. Se restringió la movilidad de los ciudadanos no japoneses, incluyendo a los chinos asentados en Nagasaki, mediante el decreto de 1635. Se construyó en 1634 la isla artificial y aislada de Shima, en la bahía de Nagasaki, con el objetivo de albergar a los comerciantes portugueses, y se estableció una mayor severidad contra los cristianos y la propagación de su fe. Es importante destacar que durante el gobierno de los primeros shogun Tokugawa se produjo un proceso de fortalecimiento del poder central, pues Ieyasu pareció obsesionado con esta idea, especialmente para regular y controlar a las familias vasallas. Sin embargo, la situación política, social y económica a la que se enfrentaba Ieyasu no era fácil. Con una hambruna y protestas campesinas generalizadas, la rebelión de Shimabara debió de ser la ocasión perfecta para demostrar el poder del Bakufu, y la presencia de cristianos entre los rebeldes permitió denunciar la conspiración extranjera y unir a los daimyo contra la peligrosa rebelión que podía expandirse a otras regiones. Hay que tener en cuenta que el Bakufu reconocía desde 1603 que los campesinos, vivieran donde vivieran, tenían ciertos derechos, como el de quejarse o abandonar las tierras que cultivaban y marchar a donde quisieran. Ello creó dificultades a los daimyo frente a estos privilegios del campesinado, lo que derivó en frecuentes, costosas y peligrosas disputas. Los daimyo, hay que reconocer que recurrieron habitualmente al uso de la fuerza armada y a la decapitación de los líderes de las protestas, en un intento, evidentemente, de disuadir a futuros descontentos, y tal vez por ello los daimyo debieron ver la rebelión de Shimabara como una amenaza contra el orden establecido. Si a eso se le sumaba la idea de una conspiración extranjera, no es de extrañar que, si bien las fuerzas de los Tokugawa sumaban no más de 2.000 efectivos, los daimyo movilizaron alrededor de 125.000 hombres suplementarios, reclutados sobre todo en el oeste de Japón. La campaña anticristiana concluyó, según contó la propaganda oficial, con la ejecución de más de 40.000 cristianos, y la historiografía tradicional japonesa señala, como os he dicho al inicio, a Amakusa Shiro como el gran líder de la rebelión cristiana. Y fue la exposición de su cabeza en Nagasaki la que más atención recibió, y hasta el día de hoy sigue muy presente en expresiones culturales japonesas como el anime o el manga, eso sí, casi siempre adjudicándole papeles negativos. Sin duda, el liderazgo probablemente simbólico del creyente Amakusa Shiro era la excusa perfecta para que el shogunato acusara a los cristianos de estar detrás de la rebelión y denunciar una vez más al cristianismo como una doctrina perniciosa. De esta forma, si bien la rebelión de Shimabara podía considerarse tanto el detonante final de la política de Sakoku, de la persecución de los cristianos y de la expulsión definitiva de los portugueses, estas cuestiones ya venían perfilándose desde tiempo atrás.
Por otra parte, si bien las hambrunas continuaron, las protestas fueron mucho más leves y controladas. Un ejemplo es que meses después de la rebelión de Shimabara, el Bakufu condenó a muerte a Matsukura Katsuie, daimyo de Shimabara, y confiscó su dominio a Terazawa Tatataka, daimyo de Amakusa. A ambos se les responsabilizó por el descontento en la región debido a su despotismo y se les puso como ejemplo de lo que no debía hacerse, es decir, se reconocía que más allá del cristianismo existieron otros factores en el origen de la sublevación. Así, si bien el Bakufu era consciente de las verdaderas causas de la rebelión, la identificación de la rebelión de Shimabara como una conspiración cristiana permitió al shogun unir a los daimyo en torno a su figura y realizar una acción de carácter ejemplificadora con la ejecución anteriormente citada. Todo ello posibilitó que el shogun, desde una posición donde había mostrado su terrible fuerza, pudiera emprender las reformas en el campo y consolidar su posición de poder frente a los daimyo. La historia entre bambalinas con María Barbancho, donde se cuenta la historia sin juicios ni prejuicios. Llegado a este punto, creo que conviene analizar el papel desempeñado en Japón y el poder que llegó a alcanzar, siempre según la tradición historiográfica japonesa, el principal culpable de la rebelión de Shimabara, el cristianismo. La llegada de dicha religión a Japón y su ulterior desarrollo en el país está íntimamente ligado a dos sucesos diferentes. El primero es el nacimiento de la Compañía de Jesús, orden religiosa aprobada por el Papa Pablo III en 1540, que llevaría el cristianismo a Japón y se encargaría de su propagación. El segundo es el establecimiento del comercio entre japoneses y portugueses, un establecimiento muy curioso, pues ocurrió después de que, en medio de una tempestad en el año 1542, 3 navíos fueran lanzados por el mar a las costas de ese país, desconocido hasta entonces por los europeos. Tras haber misionado en lo que hoy es la India y en el sudeste asiático, el jesuita Francisco Javier escribiría el 20 de enero de 1548 desde Cochín a su superior en Roma, a Ignacio de Loyola, diciéndole que en Malaca los portugueses le habían hablado de unas islas recién descubiertas llamadas Japón, donde sería conveniente predicar el cristianismo. El 24 de junio del siguiente año, Francisco Javier se embarcaba hacia Japón en compañía de 2 jesuitas y algunos japoneses conversos desde Malaca, y entre ellos se encontraba un japonés de nombre Angero, quien había hablado a Javier de la presencia del budismo en las islas. La misión llegaría a Japón el 15 de agosto de 1549, desembarcando en Kagoshima, lugar de nacimiento de Angero, quien facilitó a los jesuitas conocer al daimyo de Satsuma, que gobernaba sobre esa ciudad y quien permitiría a sus vasallos convertirse al cristianismo. La llegada de Francisco Javier y sus compañeros se dio en mitad de las importantes convulsiones del Sengoku Jidai, donde el control del shogun se resquebrajaba y la lucha por el poder entre unos 70 daimyo provocaba constantes conflictos civiles. Además, el budismo era la religión más extendida y se encontraba organizada en 6 diferentes sectas, con sus monasterios provistos de fuerzas armadas y de gran influencia política. Este contexto no era favorable para la predicación del cristianismo, y prueba de ello es que un año después de la llegada de Javier a Kagoshima y con cerca de 100 conversiones, los bonzos budistas consiguieron del daimyo local la prohibición de más conversiones. Sin embargo, muchos daimyo favorecieron y protegieron a los misioneros en su afán de atraer a los barcos portugueses a sus puertos, ante la necesidad de favorecer relaciones comerciales. En 1555, el daimyo de Bungo, Otomo Sorin, patrocinó a los jesuitas la construcción de un hospital para niños en Funai, que se convertiría en una de las ciudades bastión para la misión.
Así, los jesuitas y los daimyo se siguieron favoreciendo mutuamente, pues con el establecimiento del comercio, los buques portugueses llevaron también armas de fuego y municiones en ocasiones gracias a la mediación de los jesuitas. Está claro que la difusión del cristianismo en Japón fue un ejemplo de cómo un pueblo acepta un sistema religioso extranjero y lo desarrolla dentro de sus circunstancias religiosas, sociales y políticas. El éxito político del cristianismo queda aún más patente en dos episodios muy concretos. En octubre de 1579, Otomo Sorin, acompañado de su esposa, el superior de los jesuitas, y de 300 samuráis cristianos, se muda a Mushika para fundar una comunidad cristiana. Además, hacia 1580, Omura Sumitada cedió el gobierno del puerto de Nagasaki y de la vecina localidad de Moji a los jesuitas, en la persona del viceprovincial Gaspar Coelho, al no poder defender la zona del ataque de sus rivales del clan Ryuzoji. Para el año 1581, la misión contaba con 64 jesuitas en Japón, incluidos 20 japoneses, y seguían llegando más sacerdotes de dicha orden desde Macao. La misión, pues, constituía para entonces una viceprovincia de la Compañía de Jesús y era dirigida por el padre Gaspar Coelho desde Nagasaki. La viceprovincia estaba dividida a su vez en 3 áreas, Bungo, Shimo y Mayako, y existía un noviciado en Usuki y un seminario en Arima. El 19 de febrero de 1588, el Papa Sixto V erigiría un obispado para Japón con sede en Funai, bajo el patrocinio del rey Felipe II, y ello nos da una idea de la importancia que el Papa otorgaba a la evangelización de Japón y a la consolidación de la Iglesia en el país. Además, el gran daimyo Oda Nobunaga parecía pensar que así como el budismo había servido 400 años antes a la consolidación de la victoria del clan Minamoto frente a los Taira, el cristianismo ayudaría al clan Oda en el mismo cometido. Sin embargo, su asesinato en 1582 frustró esa posible consolidación del cristianismo en Japón en alianza con uno de los grandes clanes, y el poder recayó sobre el taiko Toyotomi Hideyoshi, quien, después de haber sido favorable a los cristianos, comenzó su persecución. La explicación de este cambio de actitud tal vez se halle en un reporte enviado por el misionero Soldi Genechi Organtino al padre Aquaviva, prepósito general de la Compañía de Jesús, en el que se afirmaba que la causa de la persecución era el comportamiento imprudente del viceprovincial Gaspar Coelho. Y 2 acontecimientos parecen dar peso a la versión de Organtino. El edicto de Hideyoshi de 1587, que proscribía el cristianismo y expulsaba a los misioneros, imputaba a los cristianos de la destrucción de santuarios y de las tradiciones originarias. El segundo suceso acontecía en Europa, donde el abuso que los jesuitas hacían de los privilegios otorgados por el Papa y su intromisión en asuntos políticos de alta relevancia le había ganado a la orden no pocos problemas con los monarcas europeos y la amonestación del Papa Clemente XVIII. Aunque el edicto de prohibición del cristianismo se emitió en 1587, ya habían sucedido con anterioridad episodios de violencia contra los extranjeros, como por ejemplo que en noviembre de 1563, cuando la iglesia y la casa de los jesuitas en Yoko-Seura fue quemada. De cualquier manera, con el edicto, la situación de los misioneros se complicó y el Papa Sixto V tuvo que levantar la prohibición que Gregorio XIII había decretado en 1585 para que otras órdenes religiosas diferentes a los jesuitas misionaran en China y Japón. El jesuita Alessandro Valignani, en marzo de 1591, visitaría a Taiko-sama para obtener el permiso para que los misioneros permanecieran en Japón, y lo consiguió. Eso sí, las funciones religiosas en público se mantuvieron prohibidas. Aún así, el número de japoneses cristianos seguiría creciendo e incluso muchos lucharon junto a Toyotomi Hideyoshi cuando éste invadió Corea.
Sin embargo, la persecución religiosa no podía quedarse solo en la letra del decreto, y el 5 de febrero de 1597, 6 franciscanos, el jesuita Pablo Miki, un alumno del seminario, 2 catequistas japoneses y 50 cristianos fueron crucificados en Nagasaki. Cuentan que tal masacre había sido provocada por la desconfianza que las declaraciones de un marinero castellano habían dado a Toyotomi Hideyoshi. Sin embargo, un año después, Hideyoshi murió y el periodo de transición del poder fue favorable para el trabajo de los misioneros. Tanto es así que en 1598 y 1599 se bautizarían 40.000 y 50.000 japoneses respectivamente. Y al final del siglo había en Japón unos 750.000 cristianos. Hacia el año 1603, tras una nueva disputa por el poder, Tokugawa Ieyasu se convirtió en shogun y se estableció en Edo. En un inicio, el destino de los cristianos no estaba claro, ya que Ieyasu estaba deseoso de incrementar el comercio extranjero y tenía otras prioridades como consolidar su poder frente a Hideyori, el hijo de Hideyoshi que resistía en el castillo de Osaka. Sin embargo, una vez logrados sus objetivos bajo los Tokugawa, la persecución de los cristianos, como ya os he contado al inicio del relato, y la proscripción de los misioneros se consumaron y las décadas siguientes serían las más difíciles para el cristianismo. El shogun impuso a los daimyo locales la expulsión de los misioneros y la persecución de los cristianos, quienes tenían que apostatar de su fe o ser asesinados. Tal fue el caso de Arima Naozumi, que tuvo que renunciar al cristianismo y perseguirlo severamente. Hay que tener en cuenta que para muchos daimyo la conversión al cristianismo fue realmente una cuestión comercial y tal vez de conveniencia social, y por eso no les resultó difícil abjurar de su supuesta fe y perseguir cristianos para evitar sospechas. Otros, en cambio, sí se resistieron. Pero la persecución se intensificaría en las décadas siguientes junto con el martirio. Y un ejemplo es que, por seguridad, ya desde 1620 el obispo de Japón residía en Macao. En el año 1622 la persecución escaló a su punto máximo con el martirio de cristianos en Nagasaki, que continuaría al año siguiente. En octubre de 1624, el recién electo Papa Urbano VIII escribió una carta a los cristianos de Japón como muestra de su cercanía y compañía en la persecución y como respuesta a una carta enviada por los fieles japoneses a su antecesor. Tal vez ese fuese el motivo por el que el Papa Urbano VIII beatificaría en 1627 a los mártires de 1587, poniéndolos como ejemplo de perseverancia y fortaleza. Para 1633 la situación era tal que el Papa abolió definitivamente el monopolio de los jesuitas y concedía a los japoneses el derecho de recibir los sacramentos de parte de cualquier sacerdote disponible. Ante todos estos acontecimientos parecía evidente que los problemas entre el shogunato y los cristianos desembocarían finalmente en una rebelión. Ya desde 1582 había habido brotes de violencia en el puerto debido a las luchas políticas entre los daimyo Arima, los cristianos, y Ryuzoji Takanobu. Y la rebelión de Shimabara pareció ser el culmen del enfrentamiento entre los cristianos y el shogun. Sin embargo, como hemos observado anteriormente, la rebelión de 1637 y 1638 no fue inicialmente cristiana, sino que tuvo su origen en la nefasta situación económica y social que se vivía en Shimabara y Amakusa, unido al despotismo de sus respectivos daimyo. Para 1638 el cristianismo y la misión de Japón estaban enormemente mermados, mientras que por otra parte las misiones de la Iglesia Católica estaban creciendo en el resto de Asia, de modo que la proscripción del cristianismo en Japón y el decreto de 1639, que hicieron imposible la entrada de misioneros al país, desviaron la atención hacia otras misiones. Así entonces, durante la reorganización de las misiones orientales del Papa Alejandro VII,
Ya no se contempla a Japón en el acomodo y creación de misiones, obispados ni de otras circunscripciones eclesiásticas. Además, la persecución y el martirio en la ciudad de Nagasaki representaron más para la Iglesia Católica que Shimabara, pues implicó la pérdida de la base de la misión en todo Japón, de la sede viceprovincial de la Compañía de Jesús y del único feudo jesuita de Japón que estaba vinculado al papado a través de la orden. De esta manera, el origen del mito cristiano de Shimabara está más bien vinculado a la tesis de Anesaki que a la Iglesia Católica, pues también la prohibición del cristianismo abarcó al calvinismo de los nuevos socios de Japón, es decir, los holandeses, lo cual sugiere que la persecución y proscripción del cristianismo se había convertido en un elemento unificador y legitimador en torno al budismo y al shogunato. La rebelión terminaría con la masacre de los sobrevivientes y con un decreto final en 1639 que expulsaba definitivamente a los misioneros y a los portugueses, y para 1640 los Tokugawa casi habían erradicado el cristianismo en Japón, quedando solo algunos remanentes ocultos en las montañas y los bosques. Los cristianos sobrevivientes morirían en la prisión o en el bosque y el cristianismo desaparecería de la superficie para continuar en secreto, una situación que habría de permanecer durante 2 siglos hasta la apertura de Japón a través de la Convención de Kanagawa de 1854, de modo que el cristianismo clandestino en Japón sobrevivió sin sacerdotes ni misioneros a través del bautismo que los cristianos se administraban entre ellos. La derrota del cristianismo fue prácticamente total y los acontecimientos de 1639 y 1640 marcan el único caso en el que la represión estatal haya logrado eliminar íntegramente esta religión. Por una vez, la sangre de los mártires no fue la semilla de la fe. Ello nos denota el papel pasivo que la Iglesia Católica mantuvo respecto a los sucesos de Japón, limitándose a la creación de un martirologio japonés. La rebelión de Shimabara es el claro ejemplo en el que la historia demuestra una vez más la utilización de los ciudadanos, del pueblo, de la gente común y corriente para alcanzar el máximo poder y el máximo beneficio, aunque con ello se pisoteen derechos tan esenciales como la propia vida. En eso la historia, lamentablemente, se repite una y otra vez. La historia entre bambalinas con María Barbancho, donde se cuenta la historia sin juicios ni prejuicios. La corresponsal del misterio. Muy buenas noches, bambalinos. Esta semana no os traigo en sí una historia, porque en verdad os traigo pequeñas historias escondidas en una ruta algo sorprendente. Y es que, ya que nos encontramos a pocos días de iniciar, algunos al menos, las vacaciones de Semana Santa, se me ocurrió traeros, como acabo de deciros, una ruta sorprendente, pues no creo que la halléis en ninguna agencia de viajes donde los hoteles son los protagonistas. Unos hoteles muy, digamos, especiales, primordialmente para los amantes del misterio y de los fenómenos paranormales, como una servidora. Así que la crónica del misterio de esta semana ha sido toda una gozada. Empecemos, pues, la ruta de los hoteles malditos. Como acabo de deciros, bambalinos, estos hoteles son muy particulares, pues desde voces incorpóreas hasta apariciones fantasmales, son muchos los huéspedes que han narrado detalles espeluznantes después de haberse alojado en hoteles notoriamente embrujados. Si bien es cierto que hasta la fecha, y que se sepa, no se ha tenido noticias de nadie que haya sido víctima de un robo paranormal en esos lugares, personal y huéspedes. Supuestamente tuvieron encuentros espeluznantes que sin duda nos harían dormir con un ojo abierto o cerrándolos mucho, depende.
El primer hotel que visitamos y con el que iniciamos la ruta es el Stanley Hotel en Estes Park, un edificio de 1909 que lleva años informando de actividad paranormal, concretamente desde la década de 1970, por lo que ha sido objeto de muchas investigaciones paranormales. Muchos creen que los propietarios, F.O. Stanley y su esposa Flora, son los invitados fantasmales más prominentes, a menudo vistos en la sala de billar o tocando el piano en la sala de música. En 1974, el escritor yo me admito que soy gran fan, Stephen King, se quedó en la habitación 217 del hotel y basó su novela The Shining precisamente en ese hotel. Yo os confieso, bambalinos, que no he tenido la suerte ni de ver a los fallecidos propietarios, a Stanley y a Flora, ni de ser testigo de ningún otro fenómeno paranormal, pero lo que sí es cierto es que los actuales propietarios han sabido sacarle partido a esta maldición que recae sobre el hotel. Y os preguntaréis cómo, bambalinos. Pues quien quiera que fuera el ideólogo de lo que escucharéis a continuación, no cabe duda que tiró de ingenio. El hotel ofrece recorridos nocturnos de fantasmas, un servicio psíquico en el lugar y televisores que emiten en un bucle continuo las imágenes más aterradoras de Jack Nicholson en la película El Resplandor, e incluso han instalado un laberinto de árboles en miniatura justo enfrente del hotel, como un guiño a la película. Nuestra siguiente parada, bambalinos, es en Nueva Orleans, en el gran e histórico Hotel Bourbon Orleans, que abrió sus puertas originalmente en 1827, como un salón de baile para eventos glamurosos. A finales de 1800, el hotel fue adquirido por las Hermanas de la Sagrada Familia para ser utilizado como escuela, orfanato, sala médica y convento, y entonces una epidemia de fiebre amarilla asoló Nueva Orleans y llevó a la muerte a muchos niños. Pues bien, bambalinos, se cuenta que los fantasmas de los niños y las monjas que murieron a causa de aquella epidemia se pueden ver y escuchar en todo el hotel. Y no solo eso, expertos en fenómenos paranormales han realizado varios informes sobre un bailarín fantasma que aparece en el famoso salón Orleans Ballroom. Pero una vez más, no hay nada como tener un hotel fantasma en tu ciudad para sacarle tajada, especialmente a los turistas, pues se puede reservar un tour a pie, un tour que llaman Ghosts and Spirits y que se detiene en el Bourbon Orleans Hotel durante su visita a Nueva Orleans. Ya sabéis, quien visite Nueva Orleans, si le apetece un paseíto un poquito más, una visita un poquito más fantasmagórica, se puede apuntar. Prosigamos nuestro propio tour, bambalinos. El siguiente hotel fantasmagórico es el Hotel Boutique Emily Morgan, en San Antonio, ubicado en un histórico edificio neogótico frente al Álamo y con una reputación de actividad paranormal importante. En el pasado fue un centro médico y albergaba una morgue y una sala psiquiátrica. Los informes de ruidos inexplicables, apariciones y la sensación de ser tocado, por lo visto, son bastante frecuentes. Pero si sois de los valientes que desean vivir una experiencia paranormal, para que tengáis más posibilidades, de sus 177 habitaciones, reservad una habitación en el 7º, 9º, 11º o 12º piso. Y quién sabe, tal vez, con un poco de suerte, alguien os acaricia mientras estáis plácidamente dormidos. El hotel número 4 que aparece en nuestra hoja de ruta es el Omni Parker House, en la ciudad de Boston. Un hotel asequible a cualquier bolsillo, lleno de historia, repleto de tradiciones fantasmales y rebosante de grandeza del viejo mundo. Es el lugar ideal donde alojarse para conocer el pasado literario y político de Boston. El hotel original abrió sus puertas en 1855 y fue dirigido por su fundador, Herbie Parker, hasta su muerte en 1884, aunque muchos huéspedes han relatado haberlo visto en sus habitaciones, después de muerto, obviamente. Después de que un empresario muriera en la habitación 303, cuentan que en esa habitación se oían risas y olía de manera insoportable a whisky. La historia corta de Stephen King, 1408, que se convirtió en una película con John Cusack como protagonista, se centra precisamente en un escritor que experimenta una estancia embrujada en un hotel y, como imaginaréis, bambalinos, la historia se basó en la actividad sobrenatural en la habitación 303. Y nos acercamos ya al final de nuestra ruta de hoteles fantasmagóricos, bambalinos. El penúltimo hotel que visitamos es el de Southern Mansion, en Cape May, en Filadelfia, construido en 1863 y originalmente fue una finca de campo para el industrial George Allen y su familia.
Cuando la última de las parientas de Allen, Esther Merkur, falleció, su esposo vendió la propiedad. Más tarde fue comprado y restaurado con su antigua gloria, utilizando muchos de los elementos arquitectónicos originales y reliquias familiares. Se dice que Esther, la sobrina de Allen, a menudo se puede ver deambulando por toda la propiedad, pero muy especialmente en la cocina. Quién sabe, a lo mejor es que a la buena mujer le gustaba bastante cocinar. Y aunque no tienen una ruta fantasmagórica, si os atrevéis a hospedaros allí, el personal os contará todas las historias de fantasmas asociadas con el hotel. Eso sí, siempre y cuando así se lo pidáis. Y acabamos nuestra ruta de los hoteles malditos y fantasmales en una ruta que solo es una primera parte. Ya os deleitaré en otra ocasión con otra ruta igual a esta. Pues como os decía, bambalinos, finalizamos nuestra ruta de hoy en el Langham Hotel London, uno de los hoteles históricos más notables de Londres, construido en 1865, siendo el primer hotel de lujo de la ciudad. Desde su inauguración, los huéspedes han sido celebridades y miembros de la realeza, y al parecer también fantasmas. Los huéspedes relatan haber visto la aparición de un príncipe alemán, un soldado alemán y un médico que asesinó a su esposa y luego se suicidó en su luna de miel, entre otros. El espíritu del emperador Napoleón III, que vivió en el Langham durante sus últimos días en el exilio, también se dice que su espíritu vive en el sótano. Y la habitación 333, bambalinos, por si alguna vez os podéis permitir pasar allí una noche, es supuestamente la más embrujada de las habitaciones. ¿Qué? ¿Os animáis a reservar habitación en alguno de estos hoteles, bambalinos? A buen seguro, y si así lo hacéis y nos lo comentáis, ya será otra historia. La corresponsal del misterio desde la ruta de los hoteles malditos y fantasmagóricos en el bucle del tiempo, no tiempo, para la historia entre bambalinas. La historia entre bambalinas con María Barbancho, donde se cuenta la historia sin juicios ni prejuicios. Pues bambalinos, otra semana más hemos llegado al final, pero no olvidéis que mañana a las 10 de la noche os espero en Tertulia entre amigos. Os recuerdo una vez más el enlace de Patreon, patreon.com/la historia entre bambalinas, por si os animáis a apoyar el canal. Deseo que os haya gustado el episodio de hoy y no dudéis en dejar vuestra opinión en el cajón de comentarios de YouTube y también podéis hacerlo en el perfil del canal en Twitter. También os agradeceré de todo corazón, le deis al like y lo compartáis en vuestras redes sociales. Y si eres de los que acaba de descubrirnos, bueno, pues te animo a que te suscribas y a que te sumes a la familia bambalina. No te vas a arrepentir, ya lo verás. Recordaros por último que la historia entre bambalinas está en iVoox, en Instagram, en Facebook y en Twitter. Volvemos a encontrarnos mañana miércoles a las 10 de la noche aquí en la historia entre bambalinas en Tertulia entre amigos. Hasta entonces, que tengáis felices sueños, bambalinos, y no olvidéis vivir y disfrutar de vuestra propia historia.